Buenas tardes. En nombre del proyecto Green Economy Transformation, ejecutado por GIZ y con el financiamiento de la Iniciativa Climática Internacional, es un gusto darle la bienvenida a este evento, Gasto Tributario con Incidencia Ambiental, encauzando las finanzas públicas hacia la transición climática y una economía verde. Mi nombre es Karen Araya, soy asesora del proyecto GET en Costa Rica y tendré el gusto de acompañarles durante esta sesión como moderadora. Para iniciar, quisiera extender un cordial saludo al señor viceministro Luis Antonio Molina Chacón y a nuestros distinguidos panelistas de esta tarde. Agradecemos también la presencia, tanto virtual como presencial, de socios y representantes de proyectos IKI, también representantes del sector público, cooperantes, sociedad civil, que nos acompañan también en esta tarde. Hoy nos encontramos en este espacio en el marco del cierre del proyecto GET en Costa Rica. Es una oportunidad para reflexionar sobre los principales resultados obtenidos, particularmente en el análisis del gasto tributario con incidencia ambiental. Para dar inicio al evento, queremos compartir con ustedes un mensaje de la señora Sandra Spies, directora del proyecto GET Global. Estimado señor Luis Antonio Molina, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, distinguidos panelistas, aliados y representantes del sector público, cooperantes, academia y sociedad civil, un muy cordial saludo desde Bonn, en Alemania. El proyecto GET ha sido concebido con el objetivo de apoyar a los responsables de la toma de decisiones en la tarea de desarrollar y aplicar un marco político mejorado para una economía verde inclusiva en 4 países socios: Argentina, Indonesia, Sudáfrica y Costa Rica. El proyecto ha sido ejecutado por la GIZ por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente y financiado por la Iniciativa Climática Internacional, IKI, y en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. El proyecto GET se centra en la economía circular y el potencial de mitigar el cambio climático a través de la eficiencia de los recursos, con actividades centradas en la política fiscal ecológica, las finanzas verdes, la infraestructura sostenible y la inclusión. En los últimos años, el proyecto GET en Costa Rica ha apoyado el desarrollo de una propuesta de reforma sobre el gasto tributario con incidencia ambiental en el sector agropecuario y agroindustrial. Además, se han apoyado diversas actividades para financiar la economía circular y monitorear sus avances. En esta sesión tendremos la oportunidad de reflexionar sobre los principales aportes obtenidos en el proyecto, con especial énfasis en el análisis de gasto tributario. Mis más cordiales agradecimientos y saludos a principales sectores en eso: al Ministerio de Hacienda y su Viceministerio de Ingresos, el Viceministerio de Egresos y la Dirección General de Hacienda, al Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente y Energía, CEPLAZA, y a la Dirección de Cambio Climático. Finalmente, como parte de la continuidad estratégica para fortalecer la gestión fiscal sostenible en el país, nos entusiasma la oportunidad de introducir el nuevo proyecto IKI FAST, Fiscal Accountability for Sustainable Transition. Nos enorgullece continuar el trabajo con Costa Rica como contraparte en finanzas verdes públicas. Les deseo una excelente y fructífera sesión de trabajo. Saludos cordiales y pura vida. A continuación, escucharemos al señor viceministro Luis Antonio Molina Chacón,
viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, quien nos brindará el discurso de apertura inaugural. Muchas gracias. Muy buenas tardes a doña Sandra Spitz, señora directora, panelistas que van a estar más adelante. Es un gusto estar aquí. Siempre es un placer estar con la GIZ trabajando. Yo viví en Alemania cuando tenía 16 años. Ich habe ganz viel Liebe für Deutschland und es immer schön hier zu sein. Y bueno, siempre es un placer trabajar con la GIZ. Tenemos un montón de cosas bonitas que estamos haciendo juntos. Con el ICI estamos estructurando una cooperación técnica para el proyecto FAST. Tenemos la experiencia que ya nos han ayudado con esto que tuvimos del gasto tributario. Costa Rica está haciendo cosas realmente maravillosas, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo en el tema de financiamiento climático. Yo soy heredero de todas las cosas bonitas que se han hecho durante los últimos 20, 30 años. Cuando yo tenía apenas 5 años, en 1997, se creó el primer impuesto verde en Costa Rica, en el impuesto a los combustibles en el gobierno de 1994 en 1998. Se estableció el plan, el pago por servicios ambientales en esa época cuando no estaba de moda, cuando nadie estaba hablando de eso, cuando no había financiamiento. Costa Rica hizo la tarea cuando nadie pagaba por eso, cuando nadie nos revisaba los exámenes de esas tareas, cuando nadie nos evaluaba. Y hoy, 20 años después, somos referentes a nivel mundial de todas las cosas interesantes que estamos haciendo. Nos estamos siendo modelos para muchos países, estamos siendo punta de lanza en muchísimas cosas y es un honor poder estar aquí compartiendo muchas de esas cosas que estamos haciendo. Ustedes saben que el proceso de consolidación fiscal de Costa Rica todavía no está terminado. Nosotros seguimos pagando una deuda importante que se acumuló durante casi 25 años y bueno, yo me siento parte de ese proceso de consolidación fiscal. Cuando fui asesor en la Asamblea Legislativa vi de primera mano y trabajé en la comisión que le dio vida a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incluyó el valor agregado, del cual vamos a hablar ahora tal vez un poquito más en las exoneraciones que hay, el impuesto sobre la renta, pero sobre todo la regla fiscal, que ahorita está siendo un ancla para ese proceso de consolidación. ¿Y por qué hablo primero en una parte general de las finanzas públicas y de este proceso de consolidación fiscal? Porque bueno, yo soy el viceministro de gasto, o más bien en esta coyuntura el viceministro que no gasta. Y bueno, el tema de gasto tributario ha estado asociado mucho al tema de ingresos porque se ve como un impuesto que se deja de percibir, pero técnicamente, y el nombre lo dice, es gasto tributario. Entonces al final, si bien hay un valor cero porque nunca entra el dinero, la realidad es que es un gasto, porque es un ingreso que el Estado decide dejar de percibir mediante leyes especiales, ¿verdad? Ahora conversaba un poco con Juan Carlos, que tiene bastante tiempo de estar en la Dirección de Hacienda haciendo estos estudios de exoneraciones. Yo vi durante 5 años en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre cómo ponerle control a las exoneraciones y no lo vi salir. Me terminé yendo para Washington a trabajar con el BID y cuando regresé me di cuenta que se aprobó como 6 meses después de que yo me fui. Y bueno, finalmente esa ley que le dio la obligación a la Dirección de Hacienda de hacer estas evaluaciones es lo que nos tiene el día de hoy haciendo este análisis, y de eso yo me siento también muy orgulloso del equipo que tiene Juan Carlos en su dirección, porque esto no era fácil. Y bueno, ahorita que estamos haciendo Hacienda Digital y que tenemos un montón de tarros viejos que no nos dejan pensar porque son máquinas súper obsoletas, más se da cuenta uno de que el trabajo que hicieron en la Dirección General de Hacienda con esos tarros y computadoras viejas fue realmente envidiable, porque el proceso de transformación digital nos está demostrando que estábamos realmente atrás en el proceso de digitalización. Pero bueno, dicho esto, y ahora sí centrándonos un poco en gasto tributario, y ahorita voy a hablar un poco más de otras cosas ambientales que se están haciendo desde el Ministerio de Hacienda, para tirar unos datos un poco al aire, porque estoy seguro que ahorita van a tener más tiempo para conversar. El gasto tributario en Costa Rica ronda el 4.3% del PIB. Estos son 2 billones de colones, es poquito menos que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuánto nos gustaría a todos ver ese dinero en infraestructura, en hospitales, en educación, en salud, en pensiones? Es muchísimo dinero. Son 4 veces el presupuesto del Poder Judicial. Es casi el presupuesto del Ministerio de Educación Pública y aún así es menos de lo que pagamos en intereses.
Entonces, esas son las realidades de nuestras finanzas públicas. Tenemos un montón de plata que está ahí que podríamos ir a recoger. Sin embargo, tiene sus particularidades. Uno no se va a poner a hacer vorazmente y tratar de ir por ese 4.3% del PIB, porque tenemos que, como la mitad, el 2% está en el impuesto sobre la renta y el otro 2% está sobre el IVA. Sin embargo, en impuesto sobre la renta, y aquí los costarricenses que están en el salón van a pelar los ojos con lo que voy a decir, pero la gran mayoría de la exoneración del impuesto sobre la renta es el aguinaldo. Y a ninguno de nosotros nos gustaría que le pusieran impuesto al aguinaldo, ¿verdad? Entonces ahí empieza a borrar, aguinaldo no. La siguiente en impuesto sobre la renta grandota, zonas francas. ¿Quién se atreve a tocar las zonas francas cuando está haciendo un modelo de desarrollo grandísimo en este momento? Otro que no se puede tocar. Otra grandota, los empleados públicos como don Juan Carlos y como yo, que somos muy poquitos, somos solo el 14% de la fuerza laboral, pero vieras qué bulla que hacen. Y tienen poder, y tienen amigos en la Asamblea Legislativa que los defiende. ¿Y por qué digo esto? Porque el otro grandote, el impuesto sobre la renta, es la exoneración al salario escolar. Entonces ya esas tres son que como el 90% de la exoneración, ¿verdad, Juan Carlos? Entonces son tres exoneraciones que están plenamente identificadas, que les aseguro que nadie se va a tocarlas por lo menos en el corto plazo, por un tema político. Y en el IVA ahí hay otras también que son casi que intocables. La mayor parte de la exoneración en el IVA está en la canasta básica. Y la canasta básica es una de las grandes injusticias sociales en este país. Porque en el nombre de la canasta básica hay un montón de gente que se está llevando un gran pedazo de plata que no lo merece. Porque, por ejemplo, una persona del primer decil o del segundo decil, del 20% más pobre de este país, lo más que gasta en alimentos, en impuestos, en el alimentos al año, que pueden ser 50.000 colones, 40.000 colones al año. Eso es lo que les tocaría pagar de impuestos. Yo preferiría devolver ese impuesto por medio del Sinerube y quitar la exoneración. ¿Por qué? Porque la exoneración de la canasta básica también la tiene este hotel. Entonces, la exoneración del arroz, que para la gente se vende como los pobres que están pagando más por el arroz, porque el impuesto les va a costar, yo preferiría que paguen el impuesto y devolvérselo inmediatamente, y que esa persona de verdad tenga la devolución del impuesto, a exonerar al mismo tiempo también los hoteles. Porque una persona en condición de pobreza consume 40 kilos de arroz al año más o menos. Este hotel probablemente consume 4 toneladas. Y tiene la misma exoneración y eso no es justo. Entonces, en nombre de las personas de los deciles más bajos, se han hecho un montón de exoneraciones que son súper injustas. Y este informe que tenemos hoy lo está viendo también. Es que todavía me pongo nervioso, entonces se me va el aire. Entonces, este tema del gasto tributario también es un tema de política pública, pero también es un tema de realpolitik, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se pueden hacer en la realidad política costarricense y hay otras que no se pueden hacer en la realidad política costarricense. Yo que viví la reforma fiscal en el 2018, vi desfilar las cámaras agropecuarias, y ya que vamos a ir a empezar a hablar de gasto tributario ambiental, exigiendo la exoneración para los insumos agrícolas, porque decían que si no se iba a poner carísima la comida. Cuando les dijimos que no a las exoneraciones, entonces pedían tarifas reducidas, ¿verdad, Juan Carlos? Y nosotros les explicábamos, la tarifa reducida no funciona en el IVA, porque entonces el IVA lo que implica es un pago del impuesto en la cadena de producción y usted cobra el impuesto que le pagan a usted al final de la cadena de producción. La diferencia se netea y eso es lo que paga un impuesto. Esa es la lógica del IVA. ¿Qué pasa si pongo una tarifa reducida al final de la cadena de producción? ¿Quién se traga esa diferencia del impuesto? El productor al final. Entonces, todas esas grandes cámaras empresariales que fueron en el 2018 a desfilar por las tarifas reducidas y las exoneraciones, cuando se dieron cuenta cómo funcionaba el IVA, hoy en su contabilidad tienen que poner un gasto adicional que es gasto por impuesto. Cuando ese gasto no lo debieron haber metido si el IVA hubiera estado completo. Y se defendió en el nombre de los más pobres, ¿verdad? Ahorita estamos tratando de hacer algunas cosas. Hace poco trabajamos con el diputado José Pablo Cibaja de Nueva República. Él quería exonerar el impuesto él quería exonerar del IVA los bienes que se compraban de útiles escolares,
Y bueno, lo que se le dijo es, mira, no hagamos la exoneración, creemos un sistema en el que le devolvemos por medio del SINERUVE el impuesto a esas personas. Eso probablemente va a estar para el próximo ciclo educacional, o ¿cómo se dice?, el ciclo lectivo. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Lo ideal sería que en el futuro todo eso lo podamos devolver y no tengamos exoneraciones. Pero ahora, hablando un poco de lo que es el gasto tributario con incidencia ambiental, y ya se me perdieron mis notas acá. Los números grandes que tenemos acá es que el gasto tributario con incidencia ambiental en el último estudio que hicimos nos arrojó 0.46% del PIB. Esos son 216.000 millones de colones. Eso es casi el presupuesto del MAC. Es la mitad del Poder Judicial. A mí me gusta poner esos ejemplos para que la gente dimensione la cantidad de plata que el Estado decide dejar de cobrar, ¿verdad? La mitad del presupuesto del Poder Judicial, en coyunturas donde todos los títulos presupuestarios y todos los actores políticos piden más recursos, ¿verdad? De eso tenemos que incidencia ambiental negativa es la mayoría, esos 131.000 millones, incidencia ambiental neutra 59.000 millones, incidencia ambiental positiva 25.000 millones. Y uno se preguntaría, mira, vamos a eliminar las exoneraciones con incidencia ambiental negativa, porque tras de que me generan gasto, contaminan. Pero uno va a ver el detalle y de nuevo choca con la realidad política de Costa Rica. La mayoría de las exoneraciones con incidencia ambiental negativa están en el sector agro y en el sector pesca. Entonces, ¿quién va a ir a tratar de quitarle la exoneración a los pescadores? A pesar de que agarramos combustible exonerado transportando droga en el Pacífico. ¿Quién va a quitarle el impuesto con incidencia ambiental negativa a los agroquímicos? ¿Verdad? A mí me encantaría, es un montón de plata y además contamina, pero políticamente no es viable. Esas son las realidades políticas de Costa Rica. A mí a veces me dicen pesimista, pero son lo que los números nos dan. Este estudio está súper interesante. Por favor, saquen el tiempo para verlo, porque ahí demuestra un montón de justicia tributaria que le hace falta a Costa Rica. El otro día yo hablaba con el ministro y le comentaba y comentábamos un poco entre los dos cuál debería ser la próxima gran reforma fiscal en Costa Rica. La próxima gran reforma fiscal en Costa Rica no se trata de generar nuevos ingresos, sino de darle justicia tributaria al sistema. Mientras tengamos rentas cedulares, van a haber un montón de gente que va a seguir haciendo fiesta. Necesitamos la renta global, si no, no va a haber justicia. Porque en este país hay gerentes de holding que tienen 5 holdings que les reportan el salario de 900.000 colones. A 900.000 colones no les aplica el impuesto. Entonces tenés personas físicas que tienen 5 salarios de 900.000 colones, están ganando 4,5 millones de colones al mes sin pagar un solo impuesto. A Juan Carlos y a mí nos cobran directamente en el salario, y a todos los que somos asalariados también. Pero ese gerente de esa empresa que encuentra el método sofisticado de elusión, porque es legal, eso se puede hacer, encuentra esa forma y le quitas justicia al sistema. Renta global es necesario por un tema de justicia. Eliminar exoneraciones es necesario por un tema de justicia. Es un discurso político, pero también es un discurso técnico, porque personas como Juan Carlos en su dirección se han encargado de darle rigurosidad técnica a las decisiones políticas del Ministerio de Hacienda. Yo lo dejo por ahí. De nuevo, Costa Rica hace cosas maravillosas todos los días, no de ahora, sino de los últimos 20 años. Aquí que veo de David, lo que hicimos el año pasado con la taxonomía es brillante. Trabajamos con el bioclasificador presupuestario ambiental. Y bueno, como decía antes, al fin y al cabo yo soy heredero de todas las cosas buenas que se han hecho en los últimos 20 años. Muchas gracias. Agradecemos al señor Luis Antonio Molina por su participación en esta sesión como ministro en ejercicio y también por darnos esa contextualización de la situación fiscal del país y cuáles son esas prioridades que tenemos y que también pueden ser potenciadas con cooperaciones como las que se han dado en el marco del proyecto GET. Seguidamente, damos paso a la charla técnica denominada Gasto Tributario con Impacto Ambiental,
hacia una evaluación cualitativa y cuantitativa de su impacto. Para ello, tengo el gusto de presentar al señor Juan Pablo Jiménez, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, y es parte del equipo del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay. El señor Jiménez es economista, con maestrías en políticas públicas por la Universidad de Columbia y en economía por el Instituto de Itela. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, profesor en Flaxo, investigador en CIMBE y en la Universidad de Kassel. Ha sido director de la oficina de la CEPAL en Uruguay y jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales en Santiago de Chile, y ha colaborado con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el FMI, el CAF y UNICEF. Bienvenido, Juan Pablo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias, señor viceministro, por su introducción. Que es el momento más difícil de la reunión, del día, esta sesión. Pues después del almuerzo es la hora de la siesta, ¿no? Entonces, vamos a intentar, yo creo que el viceministro hizo una muy buena y vibrante presentación, así que espero no... Si alguien se duerme, códenlo, por favor. A ver, déjenme un poquito, bueno, primero agradecimientos. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a Hacienda, que hace posible este proyecto, por permitirnos hablar quizás de una de nuestras obsesiones, que es cómo hacer una reforma fiscal ambientalmente amigable, ¿no? Y yo voy a hablar de uno de los instrumentos de la reforma fiscal, que es el gasto tributario. Déjenme que tenga alguna notita dando vuelta. Entonces, la idea es presentar de manera amigable las motivaciones, la metodología y algunos resultados de esta consultoría que hemos desarrollado para GED y para GIZ, que bueno, por ahí está el nombre, que es un estudio para analizar opciones de reforma integral al gasto tributario con incidencia ambiental negativa y análisis de impacto en el sector agropecuario. Es un trabajo en proceso, vale aclararlo, es un trabajo que tiene 4 informes, y que acabamos de mandarlo esta semana, con lo cual voy a ser prudente en la presentación porque puede tener todavía algún tipo de comentario de las autoridades y de la GIZ. Pero bueno, ese es el contenido, por favor volver al anterior, ese es el contenido, una introducción, objetivos y los productos que la consultoría requiere. Después, el marco conceptual de la evaluación de impacto. Nosotros vamos a cabalgar sobre avances que bien presentó el viceministro anteriormente, que gran parte del recorrido Costa Rica lo tiene hecho, que es el etiquetado, o sea, la clasificación en términos ambientales del gasto tributario. Y eso es un insumo importantísimo. Nuestra idea es avanzar en una evaluación cuantitativa, no solamente cualitativa. No solamente decir si este gasto tributario es ambientalmente negativo, positivo o neutro, sino también en aquellos casos que sean negativos, ver, supongamos una reforma, nadie está proponiendo acá, supongamos una reforma, ¿qué impacto tendría sobre, en temas fiscales, eso es lo más fácil, pero en términos ambientales, y en términos distributivos y en términos productivos? ¿No? Entonces, esa es un poco la idea. Vamos a mirar un poco las experiencias internacionales y les voy a presentar la metodología y algunos resultados de este trabajo. Karen, no sé si te toca a ti controlarme el tiempo. Como tengo una presentación, habitualmente me pasa más larga que lo que el tiempo permite, te pido que cuando falten 5 minutos me hagas así y voy a las conclusiones donde intenté resumir todo aquello que se me pase de largo en la presentación. Próxima. Bueno, esta es la introducción.
yo no sé si yo tengo cómo manejar esto o si hay alguien próxima lámina. Como quieran. Bueno, esta es un poco la motivación, ¿no? El gasto tributario es muy importante en América Latina. Esto no lo contextualizó el viceministro, pero 4,3% del PIB. Muchísimas gracias. 4,3% del PIB es un dato, es alto, y bueno, basta con compararlo con otros rubros de gasto. Y entonces eso es una motivación. La segunda tiene que ver con cómo alinear el gasto tributario a los objetivos ambientales, que tienen que ver no solamente con una elección que ha hecho Costa Rica, sino también con una cantidad de acuerdos que ha firmado de manera internacional. Y, como decía antes, ya Costa Rica tiene gran parte del trabajo hecho, porque evalúa, porque clasifica e identifica la incidencia ambiental de manera cualitativa de algunos rubros. Entonces, esta sería la motivación. Próxima lámina. Este es el objetivo general de la consultoría, que es analizar las consecuencias que podría derivarse de una reforma de la estructura de gasto tributario de Costa Rica, asociado a las leyes que ahí ponemos y que tienen que ver fundamentalmente con el gasto tributario ambiental a nivel agropecuario y agroindustrial. La idea es aportar información para que los cambios previsibles que tendrían lugar en las formas de producción, considerando los términos, las externalidades que existen en este gasto tributario. Y las potenciales repercusiones en términos distributivos, productivos y de consumo. ¿Cuáles son las actividades que la consultoría prevé? Prevé, como le decía, cuatro productos, un informe detallando la metodología, un segundo informe donde ya identificada, resuelta la metodología, de alguna manera estimamos los impactos potencialmente relevantes de la reforma, particularmente relacionados con la transición climática y con la sostenibilidad ambiental. Un producto 3 que tiene más que ver con algunos lineamientos, lineamientos tanto sea legislativos como operativos para poder llevar adelante la reforma. Y un producto 4 que es una hoja de ruta donde, esto que el viceministro dijo es central, o sea, la economía política. Cuando uno habla de levantar un gasto tributario, más allá de los eufemismos y las metáforas, está hablando de ampliar la base imponible. Si hay algo a los cuales nuestra sociedad, que hoy es complicado para nuestras sociedades, es aumentar la presión tributaria, es aumentar la carga impositiva. Entonces, la economía política de llevar adelante esto es central, si no, no hay manera. Cualquier reforma tributaria, cualquier reforma fiscal, ambiental, tiene un impacto redistributivo importante. Las tienen todas. Pensar en un mecanismo de compensación, de alguna manera, o en mecanismos de compensación, instrumentos de compensación, es imprescindible para poder pensar, para poder lubricar esa posible aprobación de este tipo de reformas. Déjenme contarles el marco conceptual. Bueno, la política fiscal tiene efectos colaterales en la economía, o sea, externalidades, ¿no? La sociedad y el ambiente, y las actividades económicas que se graban suelen tener externalidades positivas y negativas. Vuelvo a decir, los gastos tributarios es un eufemismo que cuando hablamos de exenciones, deducciones, o sea, no pago de impuestos, ¿no? Y son una renuncia fiscal que debe evaluarse no solo en términos fiscales, sino también en términos distributivos y en términos económicos y sociales. Para eso nosotros partimos de algún tipo, es necesario un marco de medición. Y en ese marco de medición se ha avanzado mucho en los últimos años en los distintos países. Bueno, como bien nombró el viceministro, Costa Rica tiene una taxonomía verde que nos permite, que es un marco de referencia importante para nosotros, pero también hay otros, ¿no? Los ARAS, los modelos de sostenibilidad ambiental. Hay distintos tipos de marcos que nos permiten un poco, contra los cuales nos permite comparar los impactos.
rápidamente, como les decía, el trabajo es grande y pisa fuerte, diría León Gieco, ¿no? Es grande y lo que vemos es, revisamos muchísimos sistemas de gasto tributario, mayoritariamente las evaluaciones de gasto tributario, los informes, se basan en la pérdida fiscal. O sea, lo que se mide es cuánto se pierde fiscalmente. Esto que parece sencillo también tiene sus bemoles. No hay un benchmark, o sea, no voy a entrar en eso, pero no hay un benchmark totalmente aceptado sobre cómo debiera medirse la renuncia fiscal, pero cuando lo comparamos con otro tipo de estimaciones es más sencilla, digo. Pero también tiene sus bemoles. Nosotros, a partir de una revisión, de eso hay como más de 130 países que tienen informes de gasto tributario basados en pérdidas fiscales. Nosotros tomamos 9 países que lo que hacen es evalúan en términos cuantitativos el impacto de los gastos tributarios. Ahí tomamos Australia, Benín, Canadá, Francia, Honduras, Irlanda, Italia, Corea y Reino Unido. Existen muchas diferencias en esas metodologías, mientras que Francia y Honduras tienen informes periódicos por ley. Australia y Canadá la publicación es voluntaria. Y los órganos a cargo de estas evaluaciones son diferentes. Mayoritariamente son los ministerios de Hacienda, pero en otros países son cuerpos colegiados, como en el caso de Francia, Italia y Benín. El alcance de las evaluaciones también varía entre países, y a eso me refiero con política, con el propósito y con el tipo de impacto. Francia tiene un enfoque integral alineado con las políticas ambientales de la Unión Europea, otros priorizan sectores, y todos evalúan el impacto negativo y positivo. Aplican efectivamente diferentes metodologías, algunas son evaluaciones ex ante, evaluaciones ex post, encuestas, distintas metodologías. A quien esté interesado, el informe esperemos que prontamente pueda ser circulado. Aterrizando en las evaluaciones del gasto tributario a nivel del sector agropecuario, ahí también vemos diferentes enfoques. Mientras que Francia e Italia realizan una evaluación más extensa y analizan las desgravaciones conforme a su impacto de manera cualitativa, Australia, Canadá e Irlanda estudian los beneficios tributarios generales para la renta empresarial o exenciones sobre el IVA y otros impuestos. Benín se centra exclusivamente en la exención del IVA en actividades agrícolas sin detallar otros impuestos. En cuanto a la metodología utilizada, Francia e Italia aplican enfoques cualitativos, Australia e Irlanda utilizan análisis distributivo, Corea del Sur aplica evaluaciones tipo costo-beneficio, y bueno, eso como les digo está suficientemente especificado en el trabajo. Acá está. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, en realidad este es ¿qué pasó con el gasto tributario en Costa Rica? Esto lo conocen, bueno, lo conocen bien las autoridades y algo nombró recién el viceministro. Pero bueno, es importante ver el volumen del que estamos hablando. Estamos hablando casi de 5 puntos del PIB de gasto tributario, eso es alto. Y cuando uno mira la composición de eso, ve que más del 50% es IVA, pero pisándole los talones, ahí nomás está el impuesto sobre la renta, ¿no? Creo que es algo así como 53% contra 40 y tanto por ciento. Estos dos impuestos, cada uno tiene sus dificultades para ampliar la base imponible. De eso estamos hablando, ¿no? Ampliar la base imponible. Esto es un breve repaso a lo que se hizo en términos de etiquetado del gasto tributario ambiental. Ahí hay una primera pregunta, que tiene que ver con si yo no veo bien ahí adelante, bueno, si tiene impacto ambiental o no, ¿no? Y después lo que se hace es, ver si es positivo o negativo y si es
qué dimensión tiene en términos de positivo y negativo y si es neutro. Vamos a, entre los trabajos, en el primer informe del trabajo, de alguna manera sugerimos algunas mejoras posibles a esta clasificación. ¿Qué pasa cuando se mide el gasto tributario? Esto también lo comentó el viceministro. Esto es el total gasto tributario, cuánto es positivo y cuánto es negativo. Estamos hablando de un gasto total ambiental de 0,43 del PIB, del cual casi el 60% es negativo, 34,6 es neutro y 6% solamente es positivo. ¿Qué pasa? Digo, cuando uno mira el gasto tributario en el sector agropecuario, lo que ve es que es mayoritariamente negativo, ¿no? Con casi el 84% es negativo contra el 15% que sería neutro y menos del 2% es positivo. ¿Cuál es la normativa que regula este gasto tributario? Bueno, son estas leyes las que regulan las exenciones tributarias a nivel agropecuario y agroindustrial, y por ende también son las que, si uno quisiera, vuelvo a decir, si hay alguien que está pensando en reformar el gasto tributario, debiera mirar esas leyes, ¿no? ¿Qué es lo que sugerimos? En una primera pasada, ¿qué es lo que sugerimos en términos de mejoras, potenciales mejoras a la actual evaluación cualitativa del gasto tributario ambiental? Bueno, usar la clasificación de propósitos ambientales de la Unión Europea, ¿no? Para calificar como positivos los gastos tributarios ambientales, incorporar criterios de taxonomías verdes, utilizar criterios y umbrales específicos para sectores claves como agricultura y pesca en función de objetivos ambientales, diferenciar impactos negativos según su gravedad, no solamente según que sea positivo o negativo, esto que es casi digital, ¿no? Casi binario, ¿no? Clasificar impactos irreversibles y significativos de aquellos menores que pueden mitigarse con medidas correctivas, y explorar métodos alternativos de valoración global ambiental. En ese sentido es ajustar la metodología para evitar que la clasificación dependa excesivamente de valoraciones individuales, porque actualmente se usa la moda como manera de evaluar el gasto tributario. Metodologías de evaluación. Ahora entramos un poquito en terreno. O sea, las metodologías de evaluación requieren algún tipo de marco conceptual, como decíamos, para poder ser evaluadas. Entonces, acá nosotros usamos, eso ha mejorado mucho, como decía, se ha avanzado mucho. Están las taxonomías verdes o sostenibles, la Unión Europea, los países, como decíamos antes, Costa Rica tiene una taxonomía verde recientemente aprobada, México, las salvaguardas ambientales, los criterios de sostenibilidad y externalidades, y los modelos que estiman los costos ambientales. Nosotros vamos a usar, ahora les voy a contar un poquito qué metodología usamos, pero usamos la taxonomía verde y usamos la de Costa Rica en la medida que nos es posible y la hemos adaptado a la europea cuando fue necesario. ¿Cuáles son los criterios de evaluación técnica? Los criterios de evaluación técnica que tomamos para definir una actividad económica como ambientalmente positiva, tiene que ver con cuál es la contribución sustancial, si hay un daño no significativo y si hay salvaguardas mínimas, no solamente en términos ambientales, sino en términos distributivos, laborales y ese tipo. La metodología que seguimos es la siguiente, ¿no? Es primero definir los objetivos ambientales, o sea, identificar las metas u objetivos ambientales en el sector agropecuario,
eso está definido en las taxonomías. ¿Cuáles son las externalidades negativas y los indicadores? Ahí partimos de la evidencia existente y de la literatura existente. Identificamos los estándares y los indicadores que permiten definir los efectos ambientales de gasto tributario en las actividades agropecuarias. Relacionamos las actividades económicas, las externalidades y los estándares e indicadores, y eso nos permite hacer un análisis de los efectos ambientales de gasto tributario, ¿no? En el trabajo lo que hacemos es algún mapa de calor mostrando un poco cuáles son los impactos. Acá voy a pasar relativamente rápido. Estos son los principales objetivos ambientales asociados al sector agropecuario, y los sintetizamos los sintetizamos en este cuadro, y los relacionamos con los estándares ambientales, ¿no? Entonces, en el caso de mitigación y adaptación al cambio climático, el estándar ambiental es la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático. En el tema de manejo de suelos sustentables y conservación de ecosistemas, la estabilización de la frontera agrícola, de la erosión del suelo y la preservación de los bosques y ecosistemas. A partir de esto, la revisión bibliográfica... Gracias. Te adelantaste 5. Gracias. Bueno, a partir de la revisión bibliográfica, como les decía antes, y de la evidencia existente, nos permite identificar las externalidades negativas de las actividades agro y de algunos indicadores, que eso está en este cuadro. Una vez hecho eso, tenemos la correspondencia entre la externalidad, los estándares y los indicadores que nos permiten de alguna manera evaluar los gastos tributarios ambientales en el sector agropecuario. Y bueno, y hecho esto, lo importante acá llegamos a los efectos ambientales de gasto tributario en el sector agropecuario, ¿no? Esta es la metodología. Déjenme mostrarles rápidamente cuál es. Ahí está. Entonces tenemos los objetivos, los indicadores de impacto ambiental secundario y los ejemplos. Entonces tenemos que hay un objetivo principal, que es la mitigación al cambio climático y la prevención y control de la contaminación. Y un objetivo secundario que tiene que ver, en el cual no es un objetivo ambiental directamente, pero tiene un impacto indirecto positivo. Entonces ahí medimos los impactos, los indicadores en términos de impacto positivo, impacto negativo, impacto positivo débil, impacto negativo débil e impacto neutro. Y bueno, y ahí ponemos los ejemplos posibles. Hay 3 cosas, ahora voy a entrar un poquito en los resultados, en los numeritos. Hay 3 cosas que evaluamos en términos de gasto tributario. Vemos el impacto sobre las emisiones y el crecimiento de los pesticidas y la utilización de fertilizantes. O sea, estos 3 son los que medimos como fuente de gasto tributario ambiental negativo. Acá lo que ustedes ven es la evolución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sector agropecuario y las intensidades de las emisiones. Entonces, el resultado ahí que uno ve es que existe un impacto positivo débil secundario en la medida que hay un aumento absoluto de las emisiones de gas invernadero del sector agropecuario, con una reducción de la intensidad de las emisiones con respecto al PIB agropecuario y de las emisiones per cápita del sector agropecuario. Ese es el primer efecto que medimos. El segundo efecto tiene que ver con el uso de fertilizantes en toneladas, y lo que ahí se ve es que hay un impacto positivo fuerte secundario entre 2000 y 2021, consecuencia de la reducción absoluta del uso de fertilizantes, acompañado también de una reducción en la intensidad de los fertilizantes. Un tercer efecto tiene que ver con el uso de pesticidas en toneladas, y ahí vemos que existe un impacto positivo fuerte entre 2017 y 2023,
consecuencia de la reducción absoluta del uso de pesticidas, acompañado también de una reducción de la intensidad de fertilizantes por hectárea. Pero como les decía antes, hay una dimensión adicional que nos interesa, que es la dimensión redistributiva. Entonces, ahí lo que hicimos es ver qué pasa en términos del gasto en alimentos como proporción del gasto total de los hogares. Y lo primero, una cosa que se ve es que hay un aumento en la medida que se levanta el gasto tributario, o sea, que se exime el gasto tributario, hay un aumento de precios en el gasto en alimento, lo cual es regresivo, teniendo en cuenta cuál es la proporción que gasta cada quintil en alimentos. Entonces, en términos un poquito más resumidos, por si los mareé con los grafiquitos, los resultados prospectivos sobre los impactos ambientales del gasto tributario muestran que tiene consecuencias generales positivas, contribuye a un mayor dinamismo, a un crecimiento del lado del Producto Bruto Agropecuario, y contribuye a generar un conjunto de externalidades negativas, en donde destaca las emisiones de gasto de las emisiones y el uso generalizado de fertilizantes y pesticidas. Uno podría decir que existe una paradoja, porque el gasto tributario en el sector agropecuario en Costa Rica, por un lado, contribuye de manera positiva a la dinámica económica y social, pero sin embargo, en simultáneo, ocasiona efectos negativos ambientales. Un rápido resumen a lo que dije recién. El gasto tributario en el sector agropecuario incide en las emisiones de gases de efecto invernadero, muestran un aumento absoluto, las emisiones de gases agropecuarias muestran un desacoplamiento débil a la evolución del PIB agropecuario. Yo no sé cuán familiares están ustedes, ok, sí, ahí voy. Cuán familiarizados. Hay esta idea de desacoplamiento fuerte y desacoplamiento débil es muy importante para los temas económicos ambientales, en la medida que el desacoplamiento fuerte nos permitiría crecer sin aumentar emisiones, y eso es lo que los países buscan y que es tan difícil de lograr. Bueno, entonces, haciéndole caso a Karen, algunas reflexiones finales. Bueno, el impacto de la política fiscal en el medio ambiente ha generado un creciente interés, tanto en la academia como en las políticas públicas, pero con un sesgo al análisis del gasto público, ¿no? En contraste, la evaluación de la política tributaria... ¿Estoy bien? Muchísimas gracias. No sé qué haría sin vos, Karen. Ahí está, gracias. Entonces... está mucho menos trabajado el tema, el aporte de la tributación en términos ambientales, y si se ha visto algo de tributación tiene más que ver con la imposición al carbono que con los gastos tributarios. Los incentivos fiscales, y esto lo vemos, su derogación puede entrar en conflicto con otras dimensiones interesantes en la economía. Por eso es importante identificar los efectos positivos y negativos de gasto tributario en las actividades económicas, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales que nuestros países han firmado. Acá hay un tema importante. Esto requiere capacidades técnicas. Si hay algo, y acá me corro un poquito del libreto, pero si hay algo que la tributación es un árbitro entre la economía y el mercado, entre la sociedad y el mercado, entre el sector privado y el Estado, es un árbitro entre generaciones, es un árbitro entre los ricos y los pobres, es un árbitro entre la generación actual y la generación futura, ¿no? Entonces, y va a ser un árbitro en términos contaminantes. Para poder hacer de árbitro de manera adecuada se requiere información, se requieren capacidades. Y muchas veces nuestros gobiernos están actuando sin brújula en esto. La idea de este humildísimo trabajo es eso, es servir como brújula en este tipo de decisiones que lamentablemente se van a tener que tomar. Déjenme... cobra importancia una nueva estrategia fiscal que contempla la generación de incentivos económicos alineados, tanto con el desarrollo sostenible como con la lucha contra el cambio climático.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades guarda relación, como decía antes, con la generación de bases de información adecuadas para el diseño de las medidas fiscales ambientales, en particular si se pretende una aplicación exitosa. Como decía antes, la economía política de esto es central. Es en este contexto que ha cobrado importancia el estudio de los efectos ambientales de gasto tributario. Esto es un insumo relevante para la realización de análisis de costo-beneficio sobre los regímenes tributarios preferenciales. Vuelvo a decir, para hacerlo más allá del costo-beneficio fiscal, que es la manera habitual en que se han evaluado los gastos tributarios, proporcionando datos cuantitativos que permiten identificar bienes y servicios beneficiados que podrían ser objetos de reforma. Este tipo de estudios deben ser capaces de aportar información acerca del tipo de acciones de asistencia técnica que puede implementarse para atender a los sectores afectados. Como vuelvo a decir, el tema redistributivo acá es central. Las propuestas deben aportar lineamientos legales y operativos para la puesta en marcha de una reforma gradual, y en este informe presentamos una metodología que acá, por si fuera necesario, se las resumo rápidamente. Los resultados obtenidos aportan evidencia sobre que los impactos ambientales de gasto tributario se destacan las emisiones de gasto invernadero y el uso generalizado de fertilizantes y pesticidas. La evidencia considerada muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero registran un aumento absoluto y un desacoplamiento débil a la evolución del PIB agropecuario. Se observa una reducción del uso de fertilizantes y pesticidas y un desacoplamiento fuerte con respecto al PIB agropecuario, aunque con una volatilidad en sus trayectorias que matiza los resultados, en especial en el caso de los fertilizantes. Bajo los supuestos que consideramos, las exenciones fiscales se traducen en precios a los consumidores más bajos, con una incidencia fiscal progresiva en la distribución del ingreso. En la medida en que eliminemos, si a alguien se le ocurriera, eliminar las exoneraciones fiscales, ¿no?, eso puede traducirse en un aumento marginal de los precios y también en una reducción del valor bruto de producción del sector. Paradoja relevante, gasto tributario, incidencia ambiental negativa, contribuye de manera positiva a la dinámica, pero empeora la distribución del ingreso. Ahí me había quedado esa lámina mal puesta. Y esto tiene que ver con la asociación que persiste entre la evolución de la actividad agropecuaria y las emisiones de gases de efecto invernadero, que provoca que el fomento y la actividad del sector tenga consecuencias en términos de cambio climático y del uso de otros contaminantes. Ello sugiere que Costa Rica ha avanzado en la construcción de una economía más sostenible, aunque los esfuerzos realizados tienen que profundizarse y acelerarse. Estos resultados deben de tomarse con precaución, como le decía antes, no solamente porque las autoridades no lo leyeron todavía, sino teniendo en cuenta la incertidumbre acerca de la atribución genuina de los impactos considerados. Las conclusiones sugieren que las posibilidades de avanzar en la implementación de modificaciones en la actual estructura de gasto tributario requerirán compatibilizar las perspectivas fiscales y ambientales, a partir de las cuales se fundamentaría la conveniencia de eliminar progresivamente este tipo de beneficios, con consideraciones productivas y sociales que surgirían de la existencia de efectos colaterales o externalidades de la reforma sobre las actividades agropecuarias. Asumiendo estos datos de la realidad, se propone que la definición de la hoja de ruta de la reforma debe realizarse considerando la necesidad de generar una base de acuerdos política muy amplia que fortalezca la viabilidad de estos cambios producidos. Esto es todo lo que le tenía para decir. Pura vida y gracias. Agradecemos al señor Juan Pablo Jiménez por su presentación y también le agradecemos que pueda permanecer acá para continuar con nuestra siguiente sesión, que es un panel de expertos donde se abordará cómo la reforma del gasto tributario podría conducirnos hacia una economía verde, descarbonizada y resiliente. También aprovechamos para despedir al señor ministro en curso, don Luis Antonio Molina. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, para continuar entonces con esta reflexión, me permito ceder la palabra a la señora Elizabeth Venegas, directora de Componente y delegada para Costa Rica del proyecto GET,
quien nos acompañará en esta conversación. Adelante. Buenas tardes. Qué gusto que nos puedan acompañar el día de hoy y ver esta sala bastante llena. Un saludo también a los que nos están escuchando por streaming el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema y tomando como base justamente el estudio que nos acaba de presentar también Juan Pablo. Y entonces con esto quiero presentar a los panelistas del día de hoy que muy amablemente vinieron a poner la cara a hablar un poquito de este tema, ¿verdad? Y quisiera empezar entonces con doña Adriana Bonilla, quien es geógrafa, especialista en manejo de cuencas hidrográficas, se ha desempeñado profesionalmente esta área, así como en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, tanto en docencia como investigación y consultoría. Actualmente es la directora de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Doña Adriana, adelante, por favor. Un fuerte aplauso para doña Adriana, por favor. ¿Dónde usted gusta? Y ahora quisiera también presentarles al señor Juan Carlos Brenes Brenes. Él es licenciado en Administración Financiera y Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene una amplia experiencia en administración, fiscalización y reformas en materia fiscal, tanto en ingresos como en egresos y deudas, como nos lo dijo el señor viceministro. Tiene gran experiencia dentro del Ministerio de Hacienda porque tiene 24 años de trabajar dentro del ministerio y ha estado en cargos como gerente de incentivos fiscales, director de política fiscal, subdirector general de Hacienda y actualmente es el director general de Hacienda. Así que, don Juan Carlos, lo invito a acompañarnos acá. Bueno, voy a tomar asiento para acompañarlos por acá. Como bien Juan Pablo nos comentó un poco sobre el estudio que se ha venido haciendo, basado en los procesos que se ven llevando desde el proyecto GET, que como bien Karen les dijo, estamos ya finalizando para el mes de junio en el caso de Costa Rica, para septiembre ya en el caso global. Pues ese es uno de los estudios que hemos estado llevando a cabo. Más adelante le vamos a contar de otras cositas que estamos haciendo o finalizando. Pero en este momento vamos a entonces tomar como base toda esa información que se ha estado llevando durante estos meses, justamente para conversar con las autoridades que les va a tocar después ver cómo se va a implementar o cómo vamos a llevar todo esto alineado de todo el trabajo que desde el gobierno de Costa Rica se ha venido realizando en términos de política fiscal verde desde hace muchísimo tiempo, como también nos lo comentaba el señor viceministro. Entonces, la idea justamente de este panel sería analizar cómo una mejor alineación entre esos instrumentos fiscales y las políticas ambientales pueden acelerar la transición hacia una economía verde, resiliente y baja en emisiones. Así que vamos a empezar entonces con nuestro panel. Muy bien, cada uno tiene ahí su micrófono entonces y quisiera entonces arrancar con una pregunta para cada uno de ustedes. Y aquí serían con unos 3 minutitos más o menos cada uno, podemos ir llevando ahí un poco el espacio para que nos dé tiempo de todas las preguntas que tenemos por ahí. ¿Cuál es, desde su perspectiva, la relevancia de abordar el gasto tributario con un lente ambiental y climático en el contexto actual de Costa Rica? Entonces, me gustaría empezar con don Juan Carlos. Perfecto. Ahí me escuchan, sí. Ok, buenas tardes a todos. Un placer agradecer primero a GIZ por la organización del evento, ¿verdad? Me parece que es en el entorno en que estamos de mucha importancia para a nivel país y a nivel mundial. Aclarar un tema, ahora que decía don Luis que yo era uno de los expertos, realmente los expertos en gasto tributario los tengo aquí al frente, que son 2 compañeros de política fiscal, Senia y Emerson, 2 compañeros que desarrollan el estudio propiamente de gasto tributario. Yo soy el director general de Hacienda, que soy el que coordino el estudio, ¿verdad? Pero ellos son los que conocen más. Así que ellos en cualquier momento pueden también agregar alguna cita.
¿Cuál es la relevancia de gasto tributario? Ahora don Luis lo decía y pucha, en este ambiente, y es como decimos en Costa Rica, nosotros toca el churuco feo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, muchas veces somos como los malos de la película. En el tema de gasto fiscal, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y primero lo vemos desde una cobija, digamos, grande, que es la materia fiscal, es el costo-beneficio. Nosotros lo que tenemos que ver es el costo-beneficio de cada uno de los gastos tributarios. Por ejemplo, en zona franca, y no sé si en estos días han escuchado, que se habla y hay un organismo, y el Fondo Monetario nos ha señalado, que tenemos que revisar las exoneraciones, por ejemplo, zona franca. Don Luis decía, es un costo alto, ¿verdad? O sea, político y demás, pero bueno, cuando llegamos a revisar el tema de zona franca, que es parte, por ejemplo, de gasto tributario, vemos cuánto es lo que se invierte, porque gasto, digamos, suena que es algo que gastamos, pero realmente es una inversión, es un instrumento de política fiscal en el cual se hace una inversión y uno dice, ¿cuánto regresa al país, verdad? En zona franca lo señalan y ustedes buscan estudios a nivel nacional o internacional, por cada dólar en zona franca, ¿cuánto recupera el país en términos fiscales con otros impuestos? Entonces, en la parte ambiental, eso es lo que tenemos que llegar a concluir, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿cuánto es lo que nosotros dejamos de percibir, ¿verdad? ¿Cuánto invertimos, pero cuánto se nos regresa? En la parte ambiental es difícil. El primer escenario que nosotros hicimos, que somos pioneros, gracias inclusive mucho a GIZ en el gasto tributario con incidencia ambiental, en esos primeros ejercicios que hicimos ya determinamos cuál es positivo, negativo y neutro. ¿Y qué es el siguiente paso? Que es lo más difícil y por eso también, bueno, Simbe nos está apoyando a través de GIZ, que es decir, ahora ¿qué hago con esto? La primera vez que tuvimos gasto tributario, hace muchísimos años en Costa Rica, identificamos y lo llamamos así gasto porque decíamos, ahí estamos perdiendo plata. Después dijimos, ahí estamos invirtiendo plata. Después dijimos, tenemos que revisar esa plata que estamos dejando de percibir para ver dónde está el beneficio a nivel país. Y hemos ido línea por línea identificando en función de lo que dejamos de percibir y lo que recibe nivel país. Hace algunos años hablábamos solo de materia fiscal. Entonces decíamos, el ejercicio era, dejamos de percibir tantos millones, que es la parte fácil de identificar, y cuánto nos ingresa en otros impuestos, ya sean directos o indirectos, como renta y como IVA, ¿verdad? Entonces, y sobre todo en el enfoque de que decíamos, es 4.3 del PIB, eso es 2 billones de colones, que son como el 33% de la recaudación de este país. Por eso, don Luis, ahora que ponía los ejemplos de los presupuestos de diferentes organismos o de diferentes dependencias del país, realmente es un monto muy alto, es un 33%, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que nosotros como relevancia, digamos, del por qué identificar el gasto tributario ambiental para ver qué beneficios tienen. Es un gran reto, no es tan sencillo y por eso ahorita tenemos esta consultoría que nos están ayudando, porque al final la parte ambiental no es una materia que domine el Ministerio de Hacienda, como por decir, tenemos toda la medición, como la podemos tener en impuestos directos e indirectos, pero ese es el gran reto de que tenemos que tenerlo. Entonces, el gasto tributario con incidencia ambiental, ahora, inclusive en este último informe, vimos que creció, ¿verdad? Si ustedes ven, los que han podido revisar, y si no, los invito a que revisen en la página del Ministerio de Hacienda los informes de gasto tributario, el apartado de incidencia ambiental creció. Y ahí tenemos que enfocarnos en ver qué creció, la parte negativa, la parte positiva o la parte neutra. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar y la relevancia del por qué el gasto tributario ambiental tenemos que verla es por el contexto que estamos en una economía que busca la consolidación fiscal, ¿verdad? Y sobre todo a gestionar el gasto. Y principalmente, y nuestro enfoque ha sido en gasto tributario con incidencia ambiental negativa. Ese que tenemos que hacerlo, tenemos que disminuirlo. Y el positivo que tenemos que hacerlo, tratar de aumentarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto. Ya tenemos algunas propuestas, ya con Simbe y con GIZ tenemos una propuesta, inclusive, que va un poquito más allá en esa parte del gasto tributario. Hay un proyecto de ley actualmente en la Asamblea en donde el Ministerio de Hacienda, producto de la ley 10286, que fue la ley del 2022 que reguló las exenciones, incluyó un régimen sancionador en el mal uso y destino de los bienes exonerados, que ya trabajó un tema sobre las maderas en trozos, que tiene una tarifa reducida en IVA. Ahí hay ya una propuesta en la Asamblea Legislativa que queremos incorporar en el sistema tributario para cambiar esa diferenciación y que no haya tarifa reducida en ese elemento. Entonces, la relevancia es altísima, ¿verdad? El costo también muy alto, ¿verdad? Pero tenemos que llegar hacia eso y sobre todo en el contexto de consolidación fiscal de nuestro país. Muchas gracias, don Juan Carlos. Doña Adriana, de la visión de la Dirección de Cambio Climático, ¿cuál es la relevancia de este tema? Bien, primero, muchísimas gracias nuevamente. Quiero decir que es incuestionablemente relevante.
quisiéramos ver más productos como este que son de inmediato útiles para toma de decisiones. Los compromisos internacionales y la modificación en la dinámica económica, financiera, ambiental y social que estamos enfrentando, podríamos decir que bajo un paraguas de una agenda de cambio climático, pero que es muchísimo más amplia aún, nos someten como países en desarrollo a muchísimas presiones adicionales. Si ustedes se devuelven 20 años, se darán cuenta de que la gestión pública ha cambiado totalmente en los últimos 20 años y que uno de los impulsores de ese cambio es el cambio climático. Lo que hoy hacemos, estoy segura que cuando don Juan Carlos ingresó a Hacienda hace 24 años, no tenía que lidiar con esto. Y las cosas se hacían básicamente como se habían hecho por los 50, 80 o 100 años anteriores, excepto porque se usaban computadoras en vez de máquinas de escribir, pero los criterios y, digamos, el entorno de la gestión fiscal era otra cosa. En 20 años, como él decía, el malo de la película ha tenido que enfrentar un cambio en una dinámica muy intensiva y siendo quien debe absorber un proceso de ajuste muy fuerte, seguir siendo el malo de la película. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero es una responsabilidad fundamental. Un país donde no funciona la gestión del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Finanzas es un país condenado al desastre. ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener una relación entre ingreso y gasto y que sea positiva, que permita funcionar y mantener la estabilidad económica para que haya paz social. Y aquí entra algo que es muy complejo. ¿Cómo asumir los compromisos de esta agenda, manteniendo ese balance, sin generar un descalabro, por ejemplo, en exenciones e incentivos, pero atendiendo a la responsabilidad nacional cuando hablamos de mitigación, adaptación, descarbonización? Yo le decía ahora a don Juan Carlos antes de subir, ¿por qué no le decimos a GIZ que nos ayude con un estudio como este, pero en industria, en energía, en transportes? Porque en un poco tiempo vimos muchos datos, mucha información, pero además, como decía, un instrumento para hacer un análisis como sustento a tomar decisiones. Desgraciadamente, muchas veces tenemos productos que por el momento en el que se hacen o las características que tienen no llegan a ese punto. Pero esto que decía don Juan Pablo, que era un pequeño, un producto, digamos, no tan amplio, ¿verdad? Aunque usted use otras palabras. Es, sin embargo, muy esclarecedor de una situación que enfrentamos y que vimos que no es fácil de resolver. Así que considero que esto, acercar estos procesos entre ambiente y Hacienda, si lo vemos institucionalmente o en temas específicos de ingreso y gasto, cambio climático, es esencial para que podamos tomar decisiones sustentadas con un objetivo país claro y debidamente alineado, consistente y con coherencia. En este sentido, por ejemplo, una de las cosas que podemos decir es que hemos acercado el trabajo y ahorita, para nada más ejemplificarlo con algo, una persona de Hacienda va a asistir a la conferencia global en Berlín que tiene un énfasis en finanzas climáticas. Conversando con don Juan Carlos en otro momento, para nosotros como MINAE y como Dirección de Cambio Climático es esencial el liderazgo de Hacienda precisamente para poder tomar decisiones que ellos desde el enfoque fiscal deben liderar con criterios que vienen de nuestra agenda, pero que nosotros no podemos tomar. Porque nosotros podemos trabajar en las políticas específicas, como hablábamos más temprano,
en la NDC, en el Plan Nacional de Descarbonización, en la política y el Plan de Adaptación. Pero el impacto de estas políticas, con todo lo bueno que queremos hacer con ellas, debemos verlas también desde este otro lado de la acera, donde ellos son quienes con datos de esta naturaleza que hemos visto en este informe, pueden establecer cuál va a ser ese impacto, dónde puedo generar incentivos, dónde no me es posible porque son muy caros, dónde hay que tomar otro tipo de línea de acción, cuáles instrumentos financieros podemos proponer. Y solo un ejemplo para terminar, en una reunión de otro proyecto, hace como 6 meses, no sé si don Juan Carlos recordará, le planteábamos el efecto de la ley de incentivo a la movilidad eléctrica sobre las finanzas de FONAFIFO, porque ustedes saben que hay un impuesto único a los combustibles, de donde se toma un porcentaje para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que es el que ejecuta el programa de pago por servicios ambientales. Entonces, vean qué delicado que es que con una política bien intencionada generamos un impacto fiscal sobre un programa que fue el que mencionó ahorita don Luis Molina, que él tenía 5 años cuando empezó el programa de pago por servicios ambientales, que dando la vuelta a los años resulta que por su diseño es en sí mismo un programa de acción climática cuando nadie estaba hablando de eso, y que ahora tiene hasta una adicionalidad en biodiversidad y cambio climático. Y don Juan Carlos me hablaba del impacto fiscal que tiene esta exoneración a los vehículos que ingresan eléctricos. Entonces, tenemos un escenario donde hay que hacer un balance para tomar decisiones, y ninguna de esas decisiones es sencilla porque como se quiera vamos a generar un efecto. Y la idea es que entre lo, vamos a decir, entre lo positivo y lo negativo queremos que sea siempre más hacia lo positivo. Pero no es fácil y necesitamos datos y necesitamos información. Ese es solo un ejemplo de cómo una política ambiental específicamente ligada a reducción de emisiones tiene un impacto en la institucionalidad, y Hacienda tiene que ver cómo le estamos recortando ingresos y se le pide más inversión o más gasto en algunas áreas. Por eso es tan importante que las agendas nuestras sean coherentes y que tengamos un seguimiento en un proceso de agenda de trabajo conjunta donde veamos esos efectos y se puedan tomar decisiones desde las respectivas rectorías que sean en un análisis de costo-beneficio lo más beneficioso para el país. Gracias. Muchas gracias, doña Adriana. Don Juan Pablo, ya usted algo nos comentó durante su presentación. Sí, algo Ahora, hablé. escuchando también lo que los otros panelistas están comentando, ¿cómo lo podría entonces resumir? A ver, digo, sobre la importancia de darle un... de medir y de estimar y de evaluar el gasto tributario en términos ambientales, creo que, bueno, hablé un largo rato, así que... No, pero quisiera sí enfatizar la importancia que acá haya 2 funcionarios. O sea, esto no es tan habitual. O sea, supongo, todos trabajamos en países, me toca desde hace tiempo trabajar con países, y conseguir que Hacienda se siente en una reunión sobre temas de cambio climático, de transición energética. Hacienda no son los chicos malos, son la figurita difícil muchas veces. O sea, la figurita difícil para esto. Yo durante años coordiné el seminario de política fiscal de la CEPAL, y la gran inquietud de la División de Desarrollo Sostenible era cómo sentamos a los secretarios de Hacienda, a las administraciones tributarias, a los ministerios de Economía. Entonces, yo creo que eso es un logro importantísimo. Y no solamente, y ahí creo que también es importante ver cuál ha sido el pedido de Hacienda sobre la evaluación del gasto tributario. O sea, el gasto tributario no solamente tiene costo fiscal. A mí no me importa solamente eso, sino que me importa cuál es el impacto sobre otros sectores y cuál es la posibilidad, y en este sentido creo yo que este trabajo intenta abonar eso, es cuál es la posibilidad de que una reforma sea aprobada. Y en ese sentido, plantear los trade-offs, ¿no?
esa palabra que solemos usar los economistas, ¿no? Este compromiso entre lo que se gana por un lado y lo que se pierde por el otro, eso es muy, muy importante. Entonces, yo, más allá de lo que ya dije, creo que es importante que se pondere de manera adecuada la importancia que GED y que GIZ consiga que dos ministerios centrales en esto estén sentados acá y de manera generosa. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Antes de hacer la siguiente pregunta, de continuar con el panel, quisiera invitarlos también a que si tienen preguntas, pudieran hacerlo a través de la plataforma Slido que hemos estado utilizando también y que por aquí ya nos están poniendo el QR e igual a las personas que nos están siguiendo también por el streaming tienen la oportunidad también de utilizar la herramienta desde donde estén escuchándonos en este momento. Muy bien, entonces ahora voy a hacer unas preguntas un poquito más diferenciadas. Esa era como para entrar en calor un poco, ¿ok? Y voy a empezar entonces con don Juan Carlos nuevamente. En este caso nos gustaría saber qué criterios fiscales y económicos deben guiar la revisión del gasto tributario con incidencia ambiental negativa, en este caso, y cuáles serían las principales implicaciones de esto. Bastante, ¿verdad? Preguntilla, ¿verdad? Sí, son muchísimas cosas, ¿verdad? Efectivamente, como hablábamos, ya no me voy a llamar entonces chico malo, como dice Juan Pablo, ahora es la figura difícil. Me gustó, suena divertido. Efectivamente, desde Hacienda tenemos que ver varias vertientes, ¿verdad? O sea, nosotros al final del día, el ministro de Hacienda nos dice, aquí que es lo que venimos a pagar, a cumplir obligaciones del Estado, ¿verdad? Inversión y demás situaciones que debe cumplir el Ministerio de Hacienda como administrador de los fondos públicos. Entonces, ese es el primer ejercicio que nosotros hacemos siempre, ¿verdad? En cualquier tema estructural de un impuesto o en una exención, en una no sujeción, en una devolución, como lo decía el señor ministro. Entonces, algunos aspectos que tenemos que valorar principalmente, la progresividad de cualquier instrumento de política fiscal. O sea, nosotros cuando elaboramos, por ejemplo, y trabajamos conjuntamente con MINADE, porque efectivamente, como dice doña Adriana, hace 20, 24 años yo no conocía a nadie de MINADE, empezando por ahí, y ahora conozco varias gente de MINADE, producto de estas mesas. Entonces, por ejemplo, en la ley de incentivos al transporte público y el transporte eléctrico en general, empezamos a revisar los temas de la progresividad. Inclusive al final la ley, digamos, todavía Hacienda quería, digamos, jalar un poquito más a que tuviera mayor progresividad, porque si ven, el vehículo eléctrico es un vehículo que cuando ingresó era caro, ¿verdad? Ahora ha bajado un poco de precio, digamos, y ya se ha mermado, pero siempre en la progresividad por decil, por ejemplo, es el primer apartado que nosotros vemos. El segundo apartado que tenemos que ver efectivamente es el tema ambiental, el costo general y mucho de la estructura de cualquier tipo de incentivo. Entonces, ahora el tema específicamente con el gasto tributario y con incidencia ambiental negativa nos lleva también a ver externalidades, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Llegar y decir, vamos a eliminar una exención, ¿verdad? Y Juan Pablo lo conoce muy bien y nos ha asesorado en el tema. No podemos llegar y decir, vamos a eliminar esta exención y hasta ahí. Tenemos que ver qué externalidades tiene, qué impacto tiene. Ahora Juan Pablo señalaba algunas cosas. Impacta el precio de un producto, el precio de un bien, qué impacta en la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas de estas exoneraciones que ahorita tenemos identificadas con incidencia ambiental negativa, tenemos que estudiarlas cada una, son una serie de líneas en las cuales nosotros tenemos que revisar a quién pueden afectar, cómo podemos hacer una transición para eliminarla, reformarla, ¿verdad? Modificarla o inclusive modificarla en función de algo que sea más directo a ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, en canasta básica, que nos decía don Luis, la canasta básica, que es un gasto tributario, ahora tiene un componente que es de salud, que hace algún tiempo no lo tenía. Y entonces hemos tenido que integrar el tema fiscal con el tema salud, ¿verdad? Para eso hay ciertos indicadores. Yo creo que uno de los retos y de las cosas que tenemos más que evaluar efectivamente es algunos indicadores medioambientales. Yo creo que en las exoneraciones, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que la ley esta de transporte eléctrico tuviera indicadores asociados propiamente al tema ambiental, ¿verdad? A gases, a efecto invernadero, algunos elementos que ahorita no tiene ningún tipo de exención, que es lo difícil ahora de demostrar y es el gran reto que tenemos con esta gasto tributario con incidencia ambiental negativa. O sea, nosotros cómo demostramos efectivamente con números, que efectivamente sí los hay, porque la propia ley y el incentivo cuando nació no quedó condicionado a nada. En transporte eléctrico quedó condicionado a temporalidad al menos,
que fue uno de los elementos que dijimos, bueno, al menos una temporalidad, porque nosotros dentro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios siempre habla que cualquier gasto tributario tiene que tener una temporalidad. No todos lo tienen, porque al final de cuentas nosotros hacemos un análisis, una recomendación técnica que llega a la Asamblea Legislativa, al Congreso, y entonces ahí ya obviamente permean otros componentes, pero bueno, la temporalidad en esa estuvo presente. Yo creo que el tema de los indicadores medioambientales, que ahí es donde tenemos el apoyo del MINAE, es realmente muy importante, ¿verdad? Para poder conseguir disminuir, reformar ese gasto tributario que en la parte negativa es donde nos preocupa más, ¿verdad? Entonces, principalmente el tema de indicadores creo que es el gran reto nuestro y trabajar en conjunto con MINAE y otros actores. Por ejemplo, ahorita ahí vemos también el tema de alguna exoneración que está en la ley 7293, que es con los agroquímicos. Ese es un gran reto que tenemos otro socio que tenemos que buscar, que es el MAC, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque de la noche a la mañana no podemos llegar y decir, vamos a eliminar, vamos a reformular esta exención, porque puede tener una incidencia en un sector económico que es vital en nuestro país, ¿verdad? Entonces también tenemos que buscar otro aliado, entonces por ahí son las diferentes variables que nosotros tenemos que ir buscando, haciendo un consenso, una integración y tratar de hacer un proceso de transición y que disminuya las externalidades negativas, ¿verdad? Y que vaya compensando. Y nosotros, el principal reto que tenemos también, y lo que queremos llegar, es a un sistema de IVA personalizado, en donde hayan devoluciones de impuestos, para evitar lo que decía don Luis, que hay ciertos beneficios en los cuales algunos actores aprovechan la situación, ¿verdad?, el beneficio, y entonces aumenta el gasto, y entonces es más difícil todavía de controlarlo. Entonces el principal reto es la integración con estos actores que involucra cada uno de los sectores, en donde hay un incentivo con incidencia ambiental negativa. Un gran reto tenemos por delante. Muchas gracias, don Juan Carlos. Doña Adriana, continúo con usted. ¿Cómo podrían alinearse las reformas al gasto tributario con las metas de la contribución nacionalmente determinada, con la NDC, que está en proceso en este momento de actualización, y nuestro Plan Nacional de Descarbonización? Bueno, primero, este es justo el momento, y de una vez voy a comprometer a don Juan Carlos y a su equipo, porque como les comenté en la presentación de la mañana, nos estamos trabajando ahorita en la elaboración de la NDC 3.0 de Costa Rica. Como ustedes saben, voy a repetirlo, tiene que ser implementable, no es una lista de aspiraciones en un contexto de ambición climática, no nos van a aceptar eso. Nosotros fuimos muy ambiciosos en la 2020 y eso está muy bien, pero necesitamos ahora apelar a las capacidades locales y a nuestros socios para elaborar un instrumento de gestión pública, NDC, donde podemos verdaderamente comprometer implementabilidad, y eso significa que tenemos que sentarnos a la mesa con los otros grandes actores que son rectores en las materias relacionadas como Hacienda, para que lo que hoy Hacienda sabe y la experiencia que tiene en relación con gasto tributario y políticas ambientales lo llevemos a la discriminación de contribuciones que concretamente sabemos que pueden aportar, que nos podemos comprometer a ellas y que están alineadas con los criterios de Hacienda en términos de impacto sobre el comportamiento fiscal del país. Porque nosotros podríamos alegremente proponer una serie de contribuciones que luego Hacienda nos va a decir, usted en qué momento nos consultó a nosotros esto para ponerlo ahí. Y ese compromiso, como ustedes saben, la NDC no se queda aquí. La NDC se entrega en el marco del Acuerdo de París ante la Convención. Y eso significa que estamos diciendo que vamos a hacer eso. Así que una de las actividades que tenemos ahorita en el proceso es precisamente ver con Hacienda cómo vamos a configurar esas contribuciones en el contexto fiscal actual y cuáles de ellas podrían específicamente estar afectando las decisiones que Hacienda como rectora debe tomar. Eso es lo primero, digamos, en lo concreto y pragmático. En un aspecto, digamos, relacionado con esto y apelando a este estudio, hay dos líneas de gestión fundamentales
desde MINAE que precisamente se relacionan con uno de estos resultados y que serían, digamos, argumento para la toma de decisiones. Cuando hablamos de Pacto Verde nos estamos comprometiendo a actividades agroproductivas con reducción significativa del consumo de agroquímicos. Cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Agropaisajes Sostenibles, que es el programa, digamos, más importante en adaptación al cambio climático en esta administración, también estamos hablando de que uno de sus requerimientos es una reducción significativa del uso de agroquímicos. Al mismo tiempo vemos que en este estudio nos encontramos con que la exoneración de los agroquímicos genera, es un estímulo a una actividad que acaba teniendo un impacto tremendamente negativo. Sabemos que hay impactos a la salud asociados con esto, especialmente en la población cartaginesa. Entonces ahí ya estamos viendo cómo el gasto tributario que debemos alinear como parte de los enfoques más importantes de política pública nacionales y donde Hacienda tiene la rectoría para tomar decisiones, está demostrando a su vez en algunos ámbitos la generación de impactos multidimensionalmente negativos. Y además que pueden afectar la posición competitiva de Costa Rica ante aliados y socios externos en general en términos de exportaciones, cuando hablamos de Pacto Verde, y en la posición de un programa como Agropaisajes Sostenibles, que ahora es también regional porque ha sido adoptado en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. Entonces, considerando todas estas ramificaciones, me parece que debemos empezar a apoyar una perspectiva de gasto tributario tan eficiente como eficaz, donde estos elementos se vuelven criterios para tomar decisiones que nos permitan ajustar y corregir exoneraciones que al final acaban siendo perniciosas, especialmente pensando en el bienestar de la población y en el ambiente, y en particular aquellos ecosistemas que son, como decía más temprano, la base de nuestro paisaje y de nuestro modelo de desarrollo asociado a ese paisaje, que es la razón principal que promueve nuestro turismo. Así que ya vemos cómo podemos hacer un análisis donde las políticas fiscales deben sustentarse en esta cantidad y variedad de criterios, y donde creo yo que Hacienda tiene argumentos de otros sectores para apoyar un cuestionamiento al menos, y de ahí una eventual reforma, a lo que, como bien lo dijo el viceministro, son exoneraciones que acaban siendo injustas y que desde nuestra posición ambiental y de cambio climático también podemos decir que las podemos cuestionar, así que no solo tienen un efecto pernicioso desde el punto de vista fiscal, sino también social y de cambio climático. Gracias. Muchas gracias, doña Adriana. Los invito nuevamente a ver la herramienta de Slido si tienen preguntas. Ya por aquí tenemos algunas y los invito entonces también a puntuar sus preguntas favoritas, porque depende de la cantidad y el tiempo, tal vez tengamos que seleccionar las que están más votadas. Así que también los invito a que puedan seleccionar cuáles podrían ser más interesantes para ustedes. Sigo con don Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo lograr que en Costa Rica estas reformas sean ambientalmente efectivas y socialmente justas a partir de las experiencias, tanto de la investigación y lo que hemos visto acá, como también de las lecciones aprendidas de otros países? Gracias por la pregunta. A ver, el estudio es bastante conclusivo, más allá de que uno puede ajustar algún número y algún supuesto, es bastante conclusivo en el siguiente razonamiento. Dice, hay que compatibilizar, o sea, para poder reformar el gasto tributario ambiental es necesario compatibilizar las implicancias fiscales, o sea, y ambientales, con aquellos costos sociales y económicos. Y inmediatamente después, lo que uno debiera decir, para poder lograr eso es necesario acuerdos amplios. Ahí yo pondría
el énfasis en 4 puntos, de acuerdo a la experiencia internacional, a lo que conocemos de Costa Rica, a lo que nos dicen los estudios. El primero es la necesidad de que haya una posición común del Poder Ejecutivo. O sea, esto no puede ser una posición de Hacienda, ni siquiera puede ser una posición de Hacienda junto con con Medio Ambiente. Esto tiene que ser una posición del Poder Ejecutivo. Eso es central para poder llevarlo adelante. La segunda tiene que ver con, y relaciona con esto, con el desarrollo de una línea argumental. Desarrollar una línea argumental. Costa Rica tiene gran parte, vuelvo a decir, del camino hecho, digo, por su historia, por su sesgo, por sus elecciones, por su turismo, por lo que hicieron con el gasto tributario, digo, o sea, tiene gran parte del camino hecho, pero es necesario ir desarrollando o afinando esa línea argumental. Tercero, digo, no le estoy poniendo, o sea, claramente no son prioridades, digo, pues quizás esta sea la primera. Tercero es hacer, o sea, de alguna manera gestar un amplio consenso, amplios apoyos, ¿no? Sociedad civil, privados, cámaras sectoriales, o sea, va a haber que con esa línea argumental, con ese consenso del Poder Ejecutivo, lograr consensos que le permitan, si yo no me equivoco, esto es ley, no hay manera de que no salga por ley, o sea, no podés reformar los gastos tributarios si no es por ley. O sea, bueno, hay que lograr consensos que te permitan pasar una ley, ¿no? Entonces, tercer punto. Y cuarto es definir, quizás un poco mejor, cuál es el alcance de la reforma. Digo, porque nosotros hicimos un trabajo, y acá no me meto, o sea, es la elección de gobierno, pero hicimos un trabajo sobre lo que se nos pidió, que es el sector agropecuario y agroindustrial. Muy probablemente encarar este tipo de reforma es de tal importancia que sea necesario tener una mirada más global y no solamente sectorial. Digo, porque también es cierto que si vos pones un sector contra las cuerdas, eso hace también que sea más fácil de defender. Digamos. Entonces, una mirada un poco más global seguramente, no digo que sea mejor o peor, pero bueno, da otros alcances. Entonces, ese es un cuarto punto que creo que es necesario definir para poder, para poder avanzar de manera efectiva y bueno, de hacer lo que nos interesa a todos, que es una transición justa, ¿no? Yo diría esos 4 puntos. Perfecto, muchísimas gracias. Mucho de lo que en los proyectos con un enfoque ejecutado desde GIZ nos gusta hacer es justamente acercar a las diferentes instituciones para que trabajen de manera coordinada. Lo estamos haciendo, por ejemplo, desde el proyecto Acción Clima, trabajando en inversión extranjera directa con la Dirección de Cambio Climático y la promotora de comercio exterior Procomer. También se hace, por ejemplo, desde el proyecto EcoAdvance, trabajando con la Dirección de Contratación Pública, haciendo un acercamiento con la Dirección de Cambio Climático para los temas de compra pública sostenible, y así pueden haber muchísimos ejemplos más. Acá tenemos otro ejemplo de cómo queremos hacer ese trabajo coordinado y complementario entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Cambio Climático justamente en esta temática. Y aquí me quedo entonces con don Juan Carlos y con doña Adriana en conjunto para preguntarles cómo se puede fortalecer esa coordinación interinstitucional para integrar la acción climática y la política fiscal. El que guste empezar. Okay. Bien, bueno, integrar acción climática y política fiscal. En principio, ahorita el reto nuestro es trabajar con Hacienda en lo que mencioné para alinear el plan de acción del plan de descarbonización como estrategia de largo plazo y también la NDC. Esto es algo ya de este año, pero en realidad yo he imaginado un proceso permanente de trabajo en la agenda conjunta, porque no se trata nada más ahora de formular los instrumentos, por lo menos de nuestro lado, sino que durante la ejecución del proceso para llevar a efecto estos instrumentos,
nosotros necesitamos del acompañamiento de Hacienda. Una de las instancias que tenemos para esto es el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático. Ahí tenemos, voy a hacer un paréntesis, una propuesta para convertirlo en el Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático, con una mayor horizontalidad y una mayor integración de actores. Uno de los miembros originales de ese comité es precisamente el Ministerio de Hacienda. Lo hemos reactivado, pero específicamente lo que yo considero esencial, pragmático y realizable en el tiempo es mantener una agenda de trabajo conjunta con Hacienda, porque nosotros debemos estar discutiendo estos aspectos por una razón muy importante. Ustedes saben que como parte del surgimiento y la consolidación de la agenda relacionada con cambio climático, en el nivel internacional, la dinámica es sumamente intensa. Ahorita en junio son las SBIS y luego a fin de año la Conferencia de las Partes. Y todos los años tenemos estos dos acontecimientos, estas dos citas. Y la agenda no para de crecer. Siempre hay nuevos asuntos que resolver. Y cuando nosotros venimos, como punto focal que somos del tema de cambio climático, hay aspectos como los que ahora mencionó don Juan Pablo, transición justa. Y cuando hablamos de transición justa estamos hablando de una transformación en la matriz energética que va a generar ganadores y perdedores. Y resulta que ahí tenemos que desarrollar una política integral que no solo es integral en términos de los aspectos que alcanza, sino es integral en términos de que tenemos que hacerla con el Ministerio de Hacienda. Porque si nosotros le decimos a Hacienda que, por ejemplo, en una proyección de 20 años esperamos un comportamiento X, digamos un diagnóstico como este, en la reducción de los vehículos de combustible, en el aumento de los vehículos eléctricos o puede que también híbridos, habría que ver qué reformas suceden en el tiempo. En la descarbonización de la industria en general, ahí vamos a estar generando un impacto asociado a diferentes impuestos ligados a combustibles. Y eso para Hacienda es un problema. Pero nosotros, al seguir una agenda internacional que debemos venir y revertir en el país, generando nuestros propios instrumentos para hacer la realidad como compromisos en el marco del Acuerdo de París, esas respuestas en la forma de políticas públicas no las podemos tomar sin la rectoría de Hacienda en el aspecto fiscal. Pero como país tenemos ese compromiso ante la Convención y el Acuerdo de París. En otras palabras, nuestro seguimiento a la Agenda Internacional de Cambio Climático y a los compromisos de Costa Rica en el Acuerdo de París no los podemos realizar, ni evaluar, ni implementar a largo plazo si no tenemos Hacienda como interlocutor. Porque muchas de las cosas que van a salir como propuestas de MINAE a la Asamblea Legislativa para convertir en una realidad todos los compromisos que salen cada año de la agenda de cambio climático van a impactar a Hacienda. Y Hacienda va a ser el primero que ante una solicitud de criterio o dictamen de una propuesta de MINAE va a decir no, porque eso que usted quiere hacer a mí me genera un problema. Y me van a decir que tengo que invertir en esto, que tengo que gastar en esto, y usted quiere incrementarme el gasto tributario para poder responder a esos compromisos de la agenda de cambio climático, pero yo no puedo aceptar que me aumente el gasto tributario sin una visión integral de lo que eso implica. Entonces, más bien, yo creo que aquí es fundamental. Y entendiendo que el personal de la Dirección General de Hacienda está hasta aquí de trabajo. Yo sé, porque me costó un mundo conseguir que pudiéramos crear el vínculo, ¿verdad? Que ahorita estamos trabajando con Karen Brenes, pero es porque sabemos,
sabemos que hay escasez de personal, aunque es un personal muy bien capacitado, pero igualmente solo a Hacienda, además de la agenda de cambio climático, se le ha incrementado mucho su agenda técnica en general, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que establezcamos un mecanismo, además del CETIC, para manejar una agenda conjunta, que no sea tanto lo basta como lo indispensable para ver los aspectos estratégicos que, siendo quizás puntuales en principio, afectan nuestra agenda de trabajo particular, y tenemos que resolver esto antes de ir a proponer reformas o avances y definir los esquemas a partir de los cuales, desde nuestro lado, por ejemplo, vamos a seguir dándole cumplimiento a la agenda de cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Gracias. Bueno, doña Adriana ya englobó bastante y coincido efectivamente con su criterio. Algunas cositas nada más, digamos, ahora que Juan Pablo decía al principio, que uno de los puntos que deberíamos tener un criterio uniforme como Poder Ejecutivo, yo creo que es ahí un punto clave, donde tenemos que tener puntos en común, ¿verdad? Y probablemente hay uno, digamos, y que ahí vamos a coincidir, porque nos suena a los dos, y probablemente muchos lo conocen, que decir, quien contamina paga. Ese es un punto de encuentro entre nosotros, ¿verdad? Donde doña Adriana va a decir, efectivamente, quien contamina paga. Y ya Hacienda no suena bonito, porque se va a pagar, entonces ya ahí suena diferente. Entonces, esos puntos de encuentro son los que tenemos que tener. Nosotros también a nivel de estructura, efectivamente tenemos que moldear algunos componentes, digamos, en la estructura interna del ministerio no hay una oficina propiamente de política fiscal verde, eso lo hemos hablado y ha sido sugerido en varios foros, y efectivamente ahorita estamos trabajando en una reorganización dentro de la Dirección General de Hacienda, en donde retomemos el componente de política fiscal internacional ambiental, ¿verdad? Porque también hay compromisos, así como dice doña Adriana, que hay muchos compromisos, país, digamos, desde el punto de vista ambiental, también hay muchos compromisos desde el punto de vista fiscal, a nivel país, en gasto tributario, en incumplimiento tributario. En este país, ahora hablaba con don Luis, entre gasto tributario e incumplimiento tributario somos un 10% del PIB. Es todo un reto, ¿verdad? Es un país, digamos, que ahorita hemos bajado, el Ministerio de Hacienda en su cuantificación última 2024, la regla fiscal, la deuda, por ejemplo, llegó a menos del 60% del PIB y eso ha sido bueno, pero todavía nos falta más. Entonces tenemos que buscar esos puntos de encuentro en donde podamos nosotros generar herramienta política pública que vaya orientado hacia esa sostenibilidad fiscal para poder invertir, porque doña Ariana nos decía, cualquier cosa que se toque desde el punto de vista ambiental tiene incidencia fiscal, ¿verdad? Cualquier mejora y cualquier estímulo y demás siempre va a tener que sacar del bolsillo Hacienda, y esa de Hacienda tiene el ejercicio de decir, bueno, ¿cuánto recibo y cuánto pago? ¿Verdad? Entonces, si bien tenemos que trabajar en todos los incentivos y demás, también tenemos que ver todos los demás pagos que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda y trabajar conjuntamente con una medición. Hay un dato curioso que cuando uno empieza a revisar el tema de toda la parte ambiental, por ejemplo, el año pasado en un seminario andaba con don Luis también, veíamos el tema de los bonos soberanos verdes y decían, bueno, trabajémoslos y veámoslos, y creo que había mucha insistencia, digamos, a nivel país y a nivel externo, digamos, de que Costa Rica pudiera hacer una emisión de bonos soberanos verdes, y en 2023 creo que fue, salió una emisión importante de bonos, y a nivel internacional decían eran los bonos verdes de Costa Rica, y tuvieron mejor tasa que unos bonos soberanos verdes de otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces decía, tenemos hasta una oportunidad grande, digamos, de desarrollarnos, porque muchos de los bancos veían esos bonos de Costa Rica como verdes, porque era Costa Rica, ¿verdad? Solo con el nombre Costa Rica los veían como eso. Entonces también tenemos que aprovechar todas esas oportunidades, trabajarlas conjuntos para ver cuál es la mejor forma de mitigar impacto fiscal, ¿verdad? En la mayoría de la sociedad, pero que efectivamente no haya una afectación en el medio ambiente, ¿verdad? Esos son de los puntos que yo resalto, digamos, en donde tenemos que encontrar esas coincidencias, que tenemos muchas. Algunas no serán tan fáciles de identificar o de gestionar sobre todo, pero sí tenemos una gran incidencia, digamos, a nivel fiscal, ambiental. Entonces yo creo que esa sería la parte en donde tenemos que centrarnos mucho, como les decía Juan Pablo, en ese discurso y ese propósito y ese encauce de lo que hacemos los dos ministerios. Muchísimas gracias a los dos.
Bueno, se nos está acabando el tiempo y tenemos varias preguntas. Creo que nos va a dar tiempo de hacer dos, gracias a los que votaron. Entonces ya tenemos ahí las dos que están seleccionadas. Y las otras nos comprometemos igual a pasarlo con los panelistas, con todo el equipo que está detrás del encuentro y incluirlos también dentro de la documentación del encuentro. La primera es para Juan Pablo. Dice, es un poquito técnica, se incluye la valoración económica de pérdida de servicios ecosistémicos en la estimación de externalidades para concluir que el gasto tributario del sector agro es positivo. No, se incluye emisión, como dije antes, se incluye emisión, se incluye uso de fertilizantes y de pesticidas. Esos son los las tres dimensiones que se incluyen. Se podría incluir también, pero en este caso en particular se incluyen estas tres. Que es un poco lo que, no sé quién hizo, bueno, pero podemos, ¿cómo le va? Pero creo, sí, que podría tranquilamente incluirse también. En este caso en particular incluimos esas tres que nos parecía que eran las relevantes para este caso en particular, pero sí, digo porque tiene que ver con dónde están planteadas las exoneraciones, ¿no? Pero... Ok, perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así, ¿cómo integrar a los actores agrícolas y unificar criterios sobre las excepciones que tienen un impacto positivo para el agro y negativo desde la perspectiva ambiental? ¿Quién le gustaría contestar ¿Para mí eso? también? Ah. No decía quién. Bueno, se las dejo a las autoridades. ¿Cómo integramos a los actores involucrados en esta? Digo, pero es a ver, Ajá. ese es, digo, y planteo un marco. Ese son el tipo de trade-offs que requieren atención, digo, como vuelvo a decir, porque uno tiene, por un lado, una mejora, el gasto tributario significa una mejora para el sector en términos de crecimiento y en términos bueno, en términos de crecimiento fundamentalmente, y en términos distributivos, pero un empeoramiento en términos ambientales y fiscales. Entonces, muy probablemente haya que diseñar algún tipo de esquema de compensación. Digo, pero quizás en línea con lo que planteaba el viceministro y que dijo Juan Carlos, que es ampliar la base imponible y pensar en instrumentos mucho más focalizados y que permitan de alguna manera atenderlo. Pero Yo creo que efectivamente, digamos, y Juan Pablo ya lo dijo, o sea, tenemos que buscar reformas, ¿verdad? Y en nuestro país la mayoría de reformas en gasto tributario tienen que ser como una reforma legal. Pero bueno, tenemos que buscar sistemas de compensación de cómo podemos disminuir el efecto en los sectores económicos, porque nosotros no podemos obviar y no podemos ir en detrimento de un sector económico para impactarlo directamente y que sea como un desequilibrio fiscal a nivel del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que involucrar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, efectivamente, a las diferentes cámaras, ¿verdad? A todos esos actores que están ahí para buscar esos mecanismos que puedan ir compensando cómo el sector puede seguir creciendo sin necesidad de algún gasto tributario. Y hago palabras del ministro de Hacienda que la vez pasada nos indicaba, es que aquí también en nuestro país y en la región se habla mucho de incentivar mucho para desarrollar un sector, solo las exoneraciones. Y algunas veces un impuesto también puede ser un motivo de desarrollo o de incentivo, principalmente los impuestos verdes. Ahora don Luis hablaba del impuesto verde, del impuesto único a los combustibles. Pues a veces hablamos de que puede ser un impuesto verde, pero no necesariamente ni fue estructurado ni tiene los elementos de un impuesto verde. Entonces también podríamos empezar a hablar de mecanismos compensatorios en función de impuestos, no solo de gasto tributario. Creo que son uno de los elementos que podemos, pero debemos integrar a todo el sector efectivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedaron 3 preguntitas sin responder, pero el compromiso de, como les digo, incluirlos entonces en la documentación. Más bien, muchísimas gracias a todos los que hicieron las consultas y muchísimas gracias, porque en este momento entonces estaríamos cerrando el panel del día de hoy. Muchas gracias, doña Adriana, don Juan Pablo, don Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, compartir de su experiencia, incluso de sus expectativas y también pues de los planes y las ideas que se tiene también para mejorar en esta temática. Así que muchísimas gracias. Y Karen nos dice si
si continuamos con la otra presentación o si está lo de la… Ok. En teoría era porque nos están pidiendo una fotografía, porque Get desde Alemania quiere vernos a todos los que estamos en el panel, así que entonces estaríamos viendo por ahí. No nos creen, entonces quiere una fotografía de que realmente hicimos el cierre el día de hoy, exactamente. Aquí tenemos a Meli ya, entonces no les pido que no se vayan porque yo les voy a robar 5 minutos al final, después de la foto, para presentarles nada más cómo vamos a cerrar el proyecto Get el día de hoy. ¿Está bien? Muchas gracias y un aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, gracias. Muy bien, como les decía, yo les voy a robar los últimos 5 minutos de este espacio, porque queremos hacer oficial un poco, y ahí nos vamos para atrás, gracias. Ajá. Que el proyecto Get ya prácticamente está cerrando. Como les dije, en junio tenemos las últimas actividades y en septiembre oficialmente el proyecto estaría cerrando en todos los países su implementación. Así que me voy a tomar el espacio para comentarles qué es lo que se ha hecho durante este tiempo, durante estos años, en el programa Green Economy Transformation Get 4.0. Adelante, aquí yo tengo, perdón. Hacia acá. Ok. Muy bien. Este proyecto, durante el tiempo que estuvo en ejecución, lo que buscaba era apoyar a los tomadores de decisión en sus esfuerzos por desarrollar e implementar un marco político mejorado para la transformación hacia una economía verde inclusiva. Es obviamente un financiamiento, en este caso de IKI, y trabajaba principalmente en las temáticas de economía circular y el tema de política fiscal verde, finanzas verdes y la infraestructura sostenible y la inclusión. Entonces, todo el marco de este proyecto se estuvo realizando de esta manera. Ya, gracias. Es un proyecto que se implementó en 4 países: Costa Rica, Argentina, Sudáfrica e Indonesia. En este momento queda en procesos en ejecución en América Latina, únicamente en Argentina y en Costa Rica. Sudáfrica e Indonesia ya terminaron actividades también. ¿Cuáles fueron los principales resultados de este proyecto acá en el caso de Costa Rica? Primero se trabajó en política pública, y en política pública en este momento estamos finalizando el diseño del sistema de monitoreo, reporte y verificación para la Estrategia Nacional de Economía Circular. Esto de la mano de la Secretaría de Planificación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. También en el tema de instrumentos financieros, estuvimos haciendo o se trabajó en una evaluación y análisis de las barreras de economía circular, rondando en el tema financiero de estas, y un catálogo de instrumentos económicos, regulatorios e instrumentos blandos y suaves. Eso también fue con CEPLAZA y con el Comité Intersectorial de Economía Circular, que tiene una serie de actores tanto del sector público como del sector privado. Y también se trabajó en creación de capacidades, más específicamente con el sector municipal en el tema de economía circular, de la mano nuestra contraparte, en este caso fue el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, el IFAM, y tuvimos la representación de 79 de los 91 cantones, creo que vamos ya, que hay en el país. Entonces fue una representación bastante grande y territorialmente todas las provincias estuvieron representadas en esa capacitación. Además, se trabajó con todo este tema que ya vimos ampliamente sobre gasto tributario, con pues diferentes
productos que se estuvieron trabajando con el Ministerio de Hacienda. No voy a entrar en esto porque ya ustedes lo conocieron bastante a fondo, tanto con la presentación de Juan Pablo como con el panel que tuvimos. Y para ir finalizando, también trabajamos un caso de estudio muy interesante con la operadora de pensiones complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social, con relación a la adopción que ellos tuvieron de los principios de inversión responsable. Entonces, hay un caso documentado sobre esto, además de todo el tema de generación de redes, alianzas y aprendizaje entre pares, donde se dio la oportunidad de que funcionarios de diferentes entidades, principalmente el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente, tuvieran esa oportunidad de hacer intercambio y participar en diferentes foros y espacios para hacer este intercambio, networking, hacer esas redes tan importantes también en todos estos temas. Perdón, me devolví. Sí, del centro. Y no quiere que termine. Muy bien. Y para ir finalizando, esto es un poco de los números que al final tuvimos en Costa Rica, donde pudimos trabajar en 4 políticas e iniciativas fundamentadas en recomendaciones de alianzas globales, 3 medidas implementadas en economía verde, inclusiva y áreas prioritarias del proyecto. También contribuimos en que 4 instituciones nacionales lograron evaluar opciones de acciones en política fiscal, finanzas sostenibles, infraestructura e inclusión, basado en la asistencia técnica al proyecto. Además, logramos 5 participaciones internacionales de tomadores de decisión en espacios de intercambio y aprendizaje y cerca de 530 personas capacitadas en los sectores público, privado y sociedad civil. Es parte del alcance también que tuvimos a partir de este proyecto. Y nos dieron el encargo, así como vimos en el saludo inicial de la señora Sandra Spies, directora del proyecto, de comentarles también del avance también en el siguiente proyecto que va a darle un poco de continuación a este proyecto GET, que se va a llamar Acelerando la Transformación a través de Finanzas Públicas Sostenibles para la Biodiversidad. FAST por sus siglas en inglés, está en proceso. Se espera que para el próximo año ya probablemente empiece la implementación. E incluso aquí tenemos a la colega que está encargada también un poco de ese proceso, que es Virginia Reyes, también de la GIZ, ¿verdad? Que acá la tenemos para más adelante, la vamos a ver entonces probablemente también comentándonos un poco y hablándonos un poco también de este proyecto que viene y que nos da mucha ilusión porque vamos a seguir trabajando el tema de finanzas públicas, pero con un énfasis ahora en biodiversidad. Y con esto quisiera cerrar el espacio del día de hoy y dándoles las gracias también por haberse quedado hasta el final, por haber hecho sus preguntas y por contribuir también en estos espacios en temas tan técnicos también y tan importantes también para nuestro país. Karen, te doy la palabra y muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, Elizabeth, por hacer esa recapitulación de los resultados del proyecto GET en Costa Rica y que, como les decimos, este evento marca ese cierre del proyecto y esas nuevas expectativas también que nos trae el proyecto FAST. También para ir finalizando, quisiéramos también agradecer nuevamente a los socios colaboradores de este proyecto GET. Hoy tuvimos este diálogo y generación de puntos de encuentro entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Cambio Climático del MINAE, pero también a lo largo del proyecto hemos tenido una excelente colaboración con CEPLAZA, con IFAN, con la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como otros actores que nos han acompañado a lo largo del proceso. Muchísimas gracias también a estos actores que han permitido que hoy estemos dando este recuento de resultados del proyecto.
Y también agradecerles a ustedes por su participación el día de hoy, y también pues les estaríamos compartiendo también lo que podrían ser las publicaciones de este proyecto para que también puedan revisar, y ojalá también dé espacio a nuevas discusiones, a la generación de sinergias y también acuerdos que las mismas instituciones y los socios contrapartes puedan llevar también para fortalecer la política fiscal